Asoma Visión, Motivación y Desarrollo MID presentan el programa Respuestas a preguntas que incomodan con el pastor Yatensi Bonilla. Con el tema Guerra espiritual. ¿Qué clase de poder tiene el diablo sobre el creyente? Bienvenidos una vez más a este subprograma Respuestas a preguntas que incomodan. Nuevamente con nuestro pastor y amigo Yatensi Bonilla. ¿Cómo estás, Yatensi? Muy bien, Gabriel. Dios te bendiga. Y otra vez feliz porque podemos hacer exégesis, comentarios bíblicos para enriquecer la vida Así es. de las personas, a todos los cristianos, pastores que estamos firmes en la fe y somos cristianos evangélicos. Y también para muchas personas que también quieren seguir el evangelio y aceptar a Cristo como su Salvador. Así es. Bueno, Yatensi, realmente tú has dicho algo muy interesante, ¿no? Creo que con estos programas estamos contribuyendo a la edificación del pueblo de Dios y a todas las personas que nos ven. Sí. Les recordamos a las personas que nos están viendo por primera vez y a aquellos que ya están siendo parte de nosotros que el programa Respuestas a Preguntas que Incomodan obedece a una serie de preguntas que un selecto equipo de investigadores hizo en toda América Latina y sobre todo en Ecuador. Preguntas que a menudo los cristianos tenemos y que no encontramos respuestas pertinentes. Pero gracias a Dios y a nuestro exégeta bíblico, Yatensi Bonilla, podemos responder poco a poquito a algunas preguntas que se han ido formulando. La vez pasada quedamos a medias con el programa Cara a Cara con el Diablo y prometimos con Yatensi terminarlo hoy día. Así que ese es el tema de hoy, la segunda parte de Cara a Cara con el Diablo. Antes de comenzar con el versículo bíblico en cuestión, vamos a recordar un poco lo que hicimos el programa anterior. Yatensi, ¿te acuerdas que hablamos de un pasaje interesante? ¿Cuál fue? Bueno, fue sobre el libro de Job. Así es. Y también usted mencionó que el tema era cara a cara con el diablo. Se debe a una pregunta que es, ¿acaso tiene autoridad el diablo sobre la vida de un creyente? Así es. La pregunta en sí era, ¿tiene el diablo poder sobre la vida de un cristiano? Y la respuesta fue clara. La respuesta fue directa, no. No tiene poder sobre la vida de un cristiano, pero sí tiene influencia. Influencia, más no determina. Así es. Siempre y cuando el creyente sea un gran creyente. Correcto. Y esté en una profunda comunión con Dios. Hablamos entonces de cristianos de verdad. De verdad. Correcto. De verdad. Y entonces con Yatensi estudiamos Job capítulo 1 y Job capítulo 2. Estuvimos los 30 minutos del programa analizando bíblicamente, exegéticamente este pasaje. Sin embargo, Yatensi, también dijimos la vez pasada de que hay muchos versículos bíblicos que los hermanos y hermanas que están en el movimiento de guerra espiritual utilizan. Hay varios. Dijimos que era Job, dijimos que era Daniel, pero hay uno en particular, Yatensi, que debe ser estudiado con seriedad y con profundidad. Y se encuentra en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. Y este versículo trata de la armadura de Dios. Antes de entrar entonces en detalle, vamos a dar una lectura rápida a estos versículos que son muy interesantes. Acompáñenos con sus Biblias entonces, si están en su casa, a Efesios 6, versículos 10 hasta el 17, que dice así. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. El versículo 13 dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Y finalmente, el versículo 17, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yatensi, a modo de introducción, ¿qué nos puedes decir de este pasaje bíblico? Es un pasaje muy rico, Gabriel. Es un pasaje que Pablo, a través del texto, nos aconseja de cómo evitar al diablo, de cómo evitar su influencia. Y una cosa impresionante sobre el texto, Gabriel, es que el texto no me está diciendo que vaya a luchar contra el diablo. ¿Ya?
No me está diciendo que se ponga esa armadura para que pelee con el diablo, sino que se coloque esa armadura con 6 características que se desprende de toda naturaleza cristiana. Todo creyente debe tener todos esos principios. Lo que tú estás diciendo, Yatensi, es algo que yo no había escuchado. Yo siempre pensé que este versículo sí nos animaba a guerrear, a pelear, que el apóstol Pablo llamaba a la iglesia a ponerse la armadura para ir a pelear, y no es así. No, es colocarse la armadura para encontrarse mejor con Dios. O sea, cada parte de la armadura, yo creo que más adelante vamos a introducirlo y a profundizar, cada parte de la armadura Pablo lo relaciona con una característica de toda naturaleza cristiana. Entonces, esa característica es para afianzar más la comunión con Dios. Cuando más afianzo la relación con Dios, hay una consecuencia lógica. ¿Cuál es la consecuencia lógica? Ya estoy venciendo al diablo. Correcto. Entonces, no es tanto que yo me ponga frente a frente con el diablo para derrotarlo, sino, por lo contrario, tengo una armadura más de encontrar más a Dios y estar más con Él. Y esto da como resultado que el diablo queda eliminado. Ahora, una cosa que me preocupa, Gabriel, a veces damos más tiempo guerreando con el diablo y descuidamos la comunión con Dios. Correcto. Y yo creo que Pablo nos quiere decir que es lo contrario, es darle más tiempo a Dios y da como consecuencia que ya el diablo lo olvido y no me puede hacer nada. Ahora, conociéndote, Yatensi, como te conozco ya hace algún tiempo, tú no es que estás criticando, ¿verdad? Tú no estás criticando a este movimiento en sí de la guerra espiritual, sino más bien te estás diciendo, más que dedicar tiempo, ¿cierto?, a guerrear, pelear y a hablar del diablo, dediquemos tiempo a estar con el Señor, sí, y a crecer en su gracia. Y eso es bueno aclararlo, Gabriel, lo que usted acaba de decir. Mire, estos programas se fundamentan en el respeto. Así es. Vamos a respetar a toda la diversidad de la comunidad evangélica, que es diversa y muy rica. Solamente nos centraremos a comentar sabiamente la palabra de Dios, porque el fundamento también de los derechos humanos es el respeto. Entonces, el respeto es muy importante. Qué bien, qué importante aclaración al respecto. Ahora, Yatensi, en una de tus conferencias en alguna iglesia de acá de Quito, tú mencionaste que el versículo 10, ahí en tu Biblia, capítulo 6, versículo 10, es como una introducción, el cual dice, por último, capítulo 6, versículo 10, fortalezcanse con el gran poder del Señor. ¿Es idea mía o el apóstol Pablo está introduciendo una enseñanza con este versículo? Está introduciendo la enseñanza. El versículo 10 es el versículo más clave de todo el texto que estamos leyendo. Incluso del resto. Del resto, sí. Qué interesante. Porque Pablo dice, bueno, en la versión Reina Valera, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Ay, mire, Gabriel, la palabra fortalecer podemos entenderla de diferentes maneras en el español. Pero ¿sabe cómo es en griego esta palabra? Es endunameus. Endunameus. La palabra endunameus se traduce como fortalecer. Pero endunameus viene de 2 raíces. Viene de la primera raíz en, que para la literatura griega era una preposición de identidad. En Cristo, en Dios, significa identificarme con algo. Y la segunda palabra es dunameus, que viene de dunamis. Y esto significa poder. Poder, correcto. Y después dice en el Señor. En el texto griego la palabra en significa intimidad. O sea que lo que Pablo está diciendo con la palabra fortaleceo, mire, Gabriel, no sé si la traducción fortaleceo sea la traducción más correcta, porque en griego es endunameus. Endunameus también se puede traducir como fortalecer, pero más que fortalecer es comulgar, intimar, relacionarme profundamente. Lo que Pablo quiere decir, si enseñamos otra posible traducción, sería, por lo demás, hermanos míos, intimen, identifíquense en el Señor. Pero lo que tú estás diciendo, Yatensi, cambia radicalmente, ¿no?, el concepto que Pablo está diciendo acá. Entonces, más que hablar de poder o de fuerza, hablas de relación, de intimidad. Pero también el hecho de intimar, de identificarme con Dios, hay el poder. Porque vuelvo a recordarle que la segunda palabra es dunamis. En dunameus, en preposición de identidad, dunameo viene de dunamis, que significa poder. Así es. Entonces lo que quiere decir Pablo es que si usted intima con Dios, comulga con Dios, busca identificarse con Dios, ya adquiere un poder,
¿Cuál es el poder? El hecho de que se parezca a Dios, el hecho de que intime con Dios, ya está un poder tácito ahí. La intimidad con Dios da poder. Increíble. Interesante, Yatensi. Ahora, ¿cómo podemos hacer de este versículo, verdad, algo mucho más práctico? Yo sé que te refieres a intimar con Dios, identificarme con Dios, pero el hermano que me está escuchando, la hermana que me está escuchando preguntará, pero pastor, ¿cómo intimo con Dios? ¿Cómo me identifico con Él? ¿Cómo lo hacemos en la vida práctica, Yatensi? Mire, precisamente están, en el resto del texto está la parte explicativa. Justo está la pregunta, su inteligente pregunta, que es una muy buena pregunta, está en el resto del texto. Cuando Pablo relaciona 6 características de toda vida cristiana, de toda naturaleza cristiana debe tener 6 características y lo relaciona cada una de ellas con una armadura de todos soldado romanos de aquel entonces. Esas 6 características es la explicación pastoral de cómo estar fortalecido en el Señor a través de una identidad con Dios. Es algo así como 6 formas de poner en práctica esta intimidad, esta identificación con Dios en la vida diaria. Y esas 6 características es la mejor armadura. Y si usted las vive, las 6 características, está en íntima comunión con Dios y el diablo no le hace ni cosquillas. Correcto, correcto. ¿Qué les parece entonces a nuestros amigos televidentes y yatenses si comenzamos a avanzar? Porque como tú ya mencionaste, son 6 características de la armadura de Dios. Y vamos a comenzar entonces con la primera. ¿Dónde se encuentra, yatense? Bueno, la primera la encontramos en el capítulo 6, versículo 14. Permíteme leer. ¿Puedo leer? Sí, 14a, con mucho gusto. El 6:14 dice así: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. La primera característica de la naturaleza, Gabriel, de un creyente, todo creyente debe tener esta primera característica, es la verdad. Correcto. ¿Qué es la verdad? La verdad, si definimos, bueno, hay muchas definiciones sobre la verdad, Gabriel, desde el punto de vista lógico, epistemológico, científico, filosófico. Pero voy a tratar de definir la verdad según el concepto griego, según la gramática griega o el léxico griego que usaron los apóstoles para escribir la literatura neotestamentaria. ¿Qué era la verdad en el mundo griego? La palabra es aletheia. ¿Ya? ¿Y qué significa aletheia? ¿Qué es verdad? Significa la conformidad de la mente con la realidad. Que lo que piensa usted mantenga una coherencia con lo que pasa fuera de usted, como una armonía, una sintonía de su interioridad, ya sea su mente y su corazón, con la realidad externa. Oiga, qué lindo concepto de verdad. ¿De qué es lo que nos quiere decir Pablo? Que las verdades de fe que usted está estudiando, las conoce y las está sintiendo en su corazón, que también su mundo exterior refleje esa misma verdad de fe que usted está viviendo. Coherencia de vida. Lo que tú estás diciendo justamente era eso, coherencia de vida. ¿Sí? O sea, mantener un mensaje coherente, no solamente lo que yo estudio, lo que yo aprendo en la iglesia, debo manejarlo en forma conceptual o mental, debo aplicarlo a la vida diaria. Sí, señor. Eso entonces es el primer punto de la verdad. Y si un creyente vive esa verdad, una armonía con lo que piensa, siente y con lo que vive y con lo que se comunica hacia el mundo externo, dígame si no es un gran creyente auténtico. Correcto. Eso es verdad según las Escrituras y según el mundo griego que está influenciado o que está metido en el Nuevo Testamento. Si usted quiere saber las siguientes 5 características de la armadura de Dios, no se vaya. Después de este corte volvemos con Yatensi Bonilla con este tema cara a cara con el diablo. Estamos de vuelta en este interesante programa, Respuestas a preguntas que incomodan. El día de hoy estamos respondiendo a la pregunta: ¿tiene el diablo poder sobre el creyente? Ya lo dijimos, ¿no? Pero sí hay un tipo de influencia, aunque no determinante, ¿verdad, Yatensi? De acuerdo, Gabriel. Estamos estudiando el pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el 17, respecto a la armadura de Dios. Yatensi nos decía que hay 6 características en la armadura de Dios que deben ser aplicadas a la vida diaria. En el primer bloque estudiamos la primera característica, y esta es la verdad. ¿Cuál es la siguiente, Yatensi? Lo encontramos en el versículo 14b, que dice, y vestidos con la coraza de la justicia. Ajá. ¡Ay, la justicia! ¿Qué es la justicia y qué es lo que quiere comunicar Pablo con la justicia? Definamos el concepto de justicia según Pablo. La justicia es la parte práctica de la vivencia de la fe.
Y está relacionado con Gálatas capítulo 5, versículo 6, que dice Pablo en Gálatas 5, 6, y la fe actúa por el amor. Los teólogos cristianos del Nuevo Testamento relacionaban el amor con la justicia, porque la justicia es la vivencia del amor. Cuando hay amor, usted practica el amor ágape, que ya lo analizamos en un programa anterior, usted hace justicia. Cuando usted se desacomoda por los demás, cuando usted intima con los demás, cuando usted respeta los derechos, cuando usted respeta la libertad del otro, cuando usted respeta la vida del otro, está haciendo justicia. Cuando usted ama al otro, hace justicia, porque no hace el mal. Y al no hacer el mal, está haciendo justicia. Correcto. Entonces, para Pablo es importante la práctica de la justicia. La práctica de la justicia es el fruto de un creyente, es la convivencia fraterna, amorosa con la realidad y con los seres humanos. Cuando un cristiano vive esas obras de justicia, que es el amor, el respeto, la verdad, no cometer pecado, no hacer